Arrancamos directo con esto que, bueno, podríamos llamar la autopsia clínica del paciente cero. Hoy vamos a tomar la famosísima historia de Sansón, pero ojo, la vamos a pasar por un lente científico súper riguroso. Nada de repasar el mito antiguo que ya todos conocemos. Aquí vamos a deconstruir toda esta narrativa histórica para transformarla en una secuencia clara de respuestas conductuales que podemos observar y medir. Básicamente vamos a ver cómo un diseño ambiental defectuoso puede llevar al colapso total de un individuo, sin importar pues toda esa inmensa fuerza aparente que tenga. Para que nos ubiquemos, esta es la agenda rapidísima de nuestra sesión de diagnóstico de hoy. Punto 1. Autopsia de un juez. 2. Condicionamiento en el valle. 3. La prisión del refuerzo negativo. 4. Aprendizaje social y repetición. Y para cerrar, el punto 5, metanoia, pero entendida como ingeniería del entorno. Así que, vámonos de lleno. Empezamos con la primera sección, autopsia de un juez bajo un análisis puramente conductual. Fíjense que, para cualquier profesional que estudie la conducta, es absolutamente crucial ir más allá de estas típicas explicaciones circulares cuando evaluamos comportamientos autodestructivos. Ya saben, históricamente, la caída de este personaje siempre se ha metido en el cajón del enfoque mentalista. Se le echa la culpa a una voluntad débil, a una supuesta esencia desobediente o simplemente al peso de la culpa. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que esta visión no nos da ninguna herramienta real para predecir ni controlar la situación. En cambio, el análisis conductual aplicado nos dice, a ver, esperen, y correctamente identifica la historia de aprendizaje, las contingencias y los estímulos del entorno como los verdaderos motores de la conducta. O sea, es el diseño ambiental de la persona y no un fallo ahí invisible en su interior lo que realmente está orquestando todo este desastre. Pasamos a la sección 2. Condicionamiento en el valle. El verdadero escenario del deseo. Miren esto porque está interesantísimo. Siempre nos han pintado el Valle de Sorek como un escenario súper romántico de película, ¿no? Pero si le ponemos una lupa clínica, en realidad es un laboratorio altamente volátil, literalmente saturado de estímulos. Esa ansiedad extrema que conocemos como craving no es una simple emoción pasajera, es un estricto condicionamiento biológico, pavloviano vaya. Como podemos observar, partimos de un estímulo incondicionado, que es el placer físico y esa validación de estatus. Luego, el entorno de Sorek y la misma presencia de Dalila actúan primero como estímulos neutros, pero rapidísimo se convierten en estímulos condicionados. ¿Y qué pasa al final? Tenemos la respuesta condicionada. El organismo está experimentando reactividad autonómica, salivación, una búsqueda impulsiva, y todo esto ocurre mucho antes de que el sujeto siquiera emita una sola conducta consciente. Y conectar esta antiquísima respuesta fisiológica con la manera en que prevenimos adicciones hoy en día nos vuela la cabeza. Resulta que la famosa fuerza de voluntad, o el simple echarle ganas, no sirve de mucho frente a la biología. El organismo ya está reaccionando a nivel fisiológico, lo que nubla por completo el juicio. Para frenar esta reactividad del cuerpo, a fuerzas necesitamos una intervención técnica. Hablamos de exposición controlada para lograr la extinción, o de plano arrancar de raíz, eliminar totalmente los estímulos que detonan esto. O sea, nadie puede simplemente decidir no sentir ansiedad cuando absolutamente todo tu entorno la está disparando. Lo que nos lleva a la sección 3, la prisión del refuerzo negativo, condicionamiento operante puro y duro. Aquí llegamos al verdadero clímax de este análisis, que está documentado en el registro histórico del libro de jueces. Vamos a desglosar esa rendición final usando el famosísimo esquema conductual ABC, antecedente, conducta y consecuencia. Paso 1. El antecedente. Imagínense un estímulo aversivo insoportable, un acoso constante, llanto, presión verbal todos los días. Paso 2. La conducta. Pues el sujeto se quiebra, cede y confiesa el gran secreto de su fuerza. Y el paso 3, la consecuencia, el cese instantáneo de todo ese acoso, un alivio inmediato. Es vital entender que esta conducta fue impulsada única y exclusivamente por la necesidad desesperada de apagar ese malestar aversivo, no porque el sujeto estuviera buscando algún tipo de placer. Ahora, hay que aclarar un error conceptual que es súper común en la práctica clínica, confundir escape con evitación. Son cosas bien distintas. La evitación, en este caso, hubiera sido de plano no pararse por el Valle de Sorek en primer lugar, previniendo que todo el dolor siquiera empezara. Pero nuestro sujeto de estudio no evitó absolutamente nada. Básicamente se dejó acorralar hasta que se vio forzado a usar un mecanismo de escape. ¿Entregó información vital? Sí, pero lo hizo solo para ponerle fin a un dolor psicológico inmediato que ya era insoportable.
Y ojo con cómo funciona este mecanismo, porque es escalofriantemente preciso. Ese alivio inmediato que sintió funciona como un reforzador negativo tan, pero tan potente, que logra apagar hasta los instintos de supervivencia más básicos del organismo. Es exactamente, literalmente el mismo mecanismo que vemos hoy en las adicciones a sustancias. Muchas veces la persona ya no consume por la euforia del inicio, lo hace simplemente para escapar de la angustia insoportable de la abstinencia. Ese alivio rápido te ciega por completo ante la inminente pérdida de tu salud, de tu libertad o de tu vida. Pasemos a la sección 4. Aprendizaje social y los modelos que imitamos. Bueno, también hay que entender que todo este comportamiento autodestructivo no surgió mágicamente en un vacío. Nada de eso. Fue algo meticulosamente modelado por los reforzadores sociales de esa época. Aquí vemos clarísimos los principios de aprendizaje social observacional de Albert Bandura. El sujeto solo estaba imitando los estándares de poder de su entorno, repitiendo sistemáticamente 3 patrones para sentir que encajaba y obtener validación. Primero, el arquetipo del guerrero, o sea, usar la fuerza bruta como la única forma de resolver problemas. Segundo, el patrón de ir a buscar mujeres extranjeras en territorio enemigo, tratándolas básicamente como trofeos de estatus. Y tercero, el modelo de violencia retributiva. Tú me haces una, yo te hago 2. Una escalada de conflicto que nunca terminaba. ¿Saben? Una de las tragedias conductuales más grandes de todo este caso es que nadie le puso un alto a tiempo. Hubo una ausencia total de correctivos tempranos. Como toda esta violencia al principio le servía a su nación, el entorno no proporcionó ningún castigo inicial. Al no haber consecuencias punitivas a tiempo, estos comportamientos tóxicos lograron solidificarse sin ninguna resistencia. Y así, el sujeto entró en un bucle repetitivo hasta que, las consecuencias naturales de su entorno se volvieron totalmente irreversibles. Y así llegamos a nuestra última sección, metanoia, pero vista como ingeniería del entorno. Esto nos aterriza en la gran resolución clínica de nuestra autopsia, unificando toda esta ciencia del comportamiento con herramientas preventivas que de verdad podemos aplicar en la vida real. Es urgente que redefinamos esa palabra milenaria, la famosa metanoia. Normalmente la asociamos con un mero sentimiento de culpa, con llorar un rato o tener remordimiento. Pero si lo vemos con el rigor del análisis conductual, la metanoia es en realidad una estrategia técnica puramente de ingeniería del entorno. Implica ejecutar un cambio drástico en las contingencias y aplicar un control de estímulos súper riguroso. Solo así se puede alterar verdaderamente la trayectoria de una persona. Y para ilustrar esto de forma brillante, veamos lo que serían los estándares de oro en prevención hoy en día. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el protocolo de Abraham, salir físicamente de ahí, abandonar el territorio. Es un control de estímulos radical para romper de tajo tu historial de refuerzos. Por otro lado, el protocolo de Jesús, que dicta una modificación operante donde asumes total y absoluta responsabilidad sobre tus conductas futuras. Todo esto es pura ingeniería del entorno y manejo de contingencias. Sustituir los reforzadores que nos hacen daño por alternativas reales, como una comunidad de apoyo o disciplina constante, funciona como la máxima primera línea de defensa, mucho antes de que el malestar nos obligue a buscar una ruta de escape. Y bueno, para concluir esta revisión, nos quedamos con una advertencia clínica bastante sobria. Sabemos que los procesos de restauración personal siempre son posibles, por supuesto, pero las consecuencias operantes naturales que impone el ambiente suelen ser muchas veces de una absoluta irreversibilidad. En nuestro caso de estudio, la pérdida de la visión del sujeto fue permanente. No hubo vuelta atrás. Esto nos deja con un pensamiento final ineludible sobre lo vital que es el diseño ambiental temprano. Y quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa. ¿Estamos modificando activamente nuestro ambiente y nuestros estímulos para fomentar conductas adaptativas? ¿O seguimos esperando, ingenuamente, que un simple arranque de fuerza de voluntad nos rescate mágicamente de nuestro propio Valle de Soreg?